Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico, un podcast sobre historia del Caribe. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el escritor y periodista Rafael Grillo. Buenos días. Buenos días, Ramón. ¿Cómo anda? Qué bien, hay fresco por acá, por Cuba, qué bueno. Así que vamos a conversar con una temperatura agradable. Yo le puedo decir lo mismo, pero a la vez no, porque yo estoy ahora mismo en un lugar gélido. Pero mire, tuvimos una breve conversación hace poco y veo que usted fuma. ¿Usted ha tenido la oportunidad de probar los habanos Fonseca? Yo estoy loco por probarlo. No. ¿De dónde son? Son de ahí mismo. No, son cubanos, Fonseca. Lo que pasa es que son unos que vienen en un papelito blanco alrededor. Sí. Y esos son habanos caros para otro tipo de consumidor. Ok. Bueno, naturalmente eso no se puede conseguir donde yo vivo ahora mismo. Pero sí, los habanos son bien importantes dentro de la cultura cubana. Muchísimo, sí. Son uno de nuestros productos insignia, ¿no? Y además identifican a la cultura cubana. El habano es una tradición tanto, digamos, desde el punto de vista industrial, productivo, económico, como también desde el punto de vista cultural, incluso gráfico, ¿no? Lo que han producido para la gráfica cubana. Hace tantísimos años, yo tuve incluso la oportunidad de trabajar en la parte de comunicación con la empresa que tiene que ver con la distribución del habano en Cuba hace ya 30 años. Habano S.A., si no me equivoco. Sí, con Habano S.A. Trabajé con ellos en la parte de comunicación, pero hace mucho de eso. Entiendo. Mire, para las personas que no están familiarizadas con su trabajo o no le conocen aún, provéanos por favor una breve biografía, ¿no? De quién es entonces Rafael Grillo. Perdona si en algún momento toso o algo, pero me ha tomado una gripe en estos últimos días. No hay problema. Bueno, para introducirme un poco, ¿no? Tú me cortas cuando hable demasiado porque creo que tú eres el que hace las preguntas y prefiero que más o menos me vayas conduciendo, pero bueno, a ver. Sí. Yo, como me presentaste, soy escritor, soy periodista, llevo más de 25 años trabajando en cuestiones que tienen que ver con la prensa. He sido editor de revistas, fundamentalmente revistas culturales, editor de una revista que se llama El Caimán Papudo, que es una revista cultural que tiene más de 50 años de fundada y una revista por la cual han pasado distintas generaciones de periodistas y escritores de las letras en Cuba, de distintas generaciones, de figuras incluso relevantes, ¿no? También creé una revista literaria en el año 2011, o sea que ya tiene ya más de 10 años de vida, que se llama Intriada, que es un proyecto de tipo personal, y doy clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana y doy una asignatura que vendría a ser para ustedes como escritura creativa para periodistas, o sea, nosotros llamamos de técnicas narrativas para periodistas, o sea que llevo años también trabajando en lo que es la formación de periodistas cubanos en el ámbito, digamos, del desarrollo de la estilística y de las maneras del lenguaje y las maneras de escribir. Y te decía, como periodista trabajo fundamentalmente en las áreas de cine, literatura, a veces también, en una época también trabajé con las artes visuales, pero bueno, en los últimos años fundamentalmente cine y literatura. He participado en festivales de cine, como por ejemplo el festival que se llama Festival Internacional de Cine de Jibara, que fui de los primeros que trabajó en el área de comunicación de ese festival. Actualmente presido la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, o sea que es por el lado del cine. Y bueno, por el lado de la literatura, ya te dije, tengo una revista
literaria y he sido el editor jefe de esta revista que se llama Mamapu. Tengo varios libros publicados de distintos géneros, libros de ensayo, donde se llama La revancha de Sísifo, libros de crónica, como Las almas y el oficio. He trabajado la narrativa, tengo publicado un par de novelas cortas, una se llama la trilogía del abecedario y Asesino Ilustrado, y también he hecho varias antologías, ¿no?, de literatura, o sea, compilando fundamentalmente la cuentística, en particular pensando, digamos, en los llamados géneros literarios estos populares, ¿no? Sobre todo en los últimos años he trabajado la línea de la literatura de género negro, ¿no? La literatura esta que llaman policial, la negra, o sea, de este corte de crímenes, en fin, que ha sido, digamos, la última publicación que hice en el año 2022, que publiqué una segunda recopilación, había hecho una en 2014, hice una ahora en 2022, que se llama Regreso a la Isla Negra, que es, digamos, el intento más reciente de compilar y de reunir lo que se está haciendo hoy dentro de la literatura de género negro en Cuba. Tengo también un libro de cuentos publicado recientemente que se llama rebolicuento.com, que se publicó en Estados Unidos y bueno, está pendiente su lanzamiento también a través de alguna editorial cubana. Te he dicho así más o menos de manera lo más sintética posible lo que ha sido mi trabajo en estos últimos 20 y tantos años. Ok, es una carrera bastante dinámica por lo que estoy viendo. Mire, por razones políticas, nosotros los puertorriqueños, y me imagino que también en otros países, no se tiene acceso al cine cubano. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de ver ninguna película hecha en Cuba. Ninguna. Y es lamentable. Y por eso también lo quería traer para que nos exponga a eso. Porque, pues, como le menciono, por razones políticas, ese tipo de producción, particularmente cubana, no sale mucho y ni llega a Puerto Rico y muchísimo menos a los Estados Unidos a sur. Pero mire, forma de introducción, ¿no? Dígame qué diferencia quizás a la cinematografía cubana de otras, ¿no? ¿Qué la hace cubana? ¿Qué la hace única? ¿Cuáles son sus descripciones, sus cualidades más importantes? No, ya eso ya quedaría ya para una conversación extensísima, no solamente hablar de ese tema. Creo que siempre que uno habla de un cine nacional, ¿no? Sí. Que es más o menos la idea esta de lo cual me estás pidiendo, o sea, que haría que un corpus, digamos, de películas, de creaciones audiovisuales, se consideren, digamos, representativas de una nacionalidad o de identidad, ya sea local, etcétera. Es complicado hablar de ese tema y a la vez hay coordenadas para plantearlo. Aunque bueno, cualquier noción de cine nacional hoy pasa por atravesamientos, digamos, de la nueva, digamos, momento cultural que estamos viviendo globalmente, ¿no? Y Cuba en ese sentido también tiene sus características particulares, ¿no? Y de hecho, incluso para hablar del cine cubano habría que hablar de distintas etapas, ¿no? De distintos momentos que marcan diferencias. O sea, hay un cine en Cuba que se produjo antes de 1959, ¿no? Que fue este suceso político que hizo un parteaguas en la historia de Cuba, que fue la llegada de los Barbudos, el ejército rebelde de Fidel Castro, ¿no? Y el comienzo de lo que fue este proceso llamado Revolución Cubana, ¿no? Y existía ya un cine anterior a en Cuba, dentro de los marcos del tipo de sociedad que en ese momento existía, y un cine creado después a partir de la creación de una institucionalidad que respondía a esa nueva situación política, ¿no? La creación de una institución que se llama el ICAI, Instituto Cubano de la Industria y Cinematográfica,
en la cual se empezó a hacer un tipo de cinematografía que respondía, digamos, a las necesidades de ese proceso que estaba ocurriendo en Cuba, todos los cambios que estaban ocurriendo en Cuba, Sí. y que dialogaba y también de alguna manera intentaba deshacerse o terminar de una tradición anterior que existía, ¿no? O sea, hay un nuevo cine cubano que se crea a partir de este momento histórico, ¿no? Que se integra de alguna manera dialogando no solo con la realidad nacional, sino también con su época y con su contexto. Es un momento que, digamos, en el ámbito internacional, en contexto de la Guerra Fría, la división entre dos grandes bloques ideológicos y también económicos, y también, digamos, de un momento de fase postcolonial, ¿no? O sea, de independentismo y de procesos de liberación nacional en distintos países, ¿no? Que hacen que el cine cubano en un momento determinado llegue a integrarse, o sea, más allá de su frontera, con lo que se llegó a llamar un nuevo cine latinoamericano. Era un tipo de cine que entraba en consonancia con el cubano en el sentido de reflejar sus esencias, digamos, históricas, culturales y también sus realidades particulares viviendo en ese momento. En el cine cubano hay una década de oro de ese cine cubano de los años 60, sí, que llega a producir películas que quedan no solo en el imaginario nacional, sino también llegan a ser hitos, ¿no? de la producción cinematográfica latinoamericana y universal. Hay películas como Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, conocido como Titón, que es un gran director de cine que luego en los años 90 vive de nuevo otro momento de reconocimiento a través de otra película que también llegó a alcanzar reconocimiento internacional porque llegó a estar hasta nominada hacia los Óscares, ¿no? Sí. Que fue Fresa y Chocolate, que es una película que bueno, ponía sobre el tapete determinadas cuestiones relacionadas con cuestiones de género, era novedosa en ese sentido, ¿no? O sea, el tema de la aceptación, la tolerancia de tipo sexual y también cómo eso había sido manejado de manera, digamos, conflictiva dentro del proceso revolucionario cubano, ¿no? La realidad cubana. Y tenemos otro gran realizador como Humberto Solá, que es el creador de una película que se llama Lucía, que es otro gran hito del cine cubano al final de los años 60, que es una película que indaga a través de la figura de la mujer en distintos momentos de la historia cubana. Humberto Solá, que bueno, tiene que ver con este festival que tal vez yo después que yo había estado trabajando, que es el Festival de Cine Jibara. Humberto Solá fue el creador ya empezando este siglo de ese festival internacional que le llamó de cine cobre. Porque bueno, él estaba dialogando con el hecho de hacer un cine fuera de la industria, fuera de los grandes circuitos, y hacer un cine de calidad, tanto temática en cuanto al reflejo de problemáticas, digamos, auténticas de Cuba y del mundo en sentido general, hecho con la mayor calidad y honestidad, digamos, desde el punto de vista artístico. Esto Solá, que decía, fue ese creador de una película de Lucía, y en los años 80 hace una película con Hombre de Éxito, que fue la primera película cubana que se tuvo en cuenta para este tema, digamos, de la industria norteamericana y de los Oscars y todo eso. Estoy hablando de dos realizadores importantes en el ámbito del largometraje, de ficción, pero también hubo una tradición fuerte del ámbito documental, que quizás lo encarna en esa época Santiago Álvarez. Santiago Álvarez, que hacía los llamados noticieros latinoamericanos, una serie de documentales que combinaban la cosa digamos, el reporterismo, ¿no? Con una concepción estilística muy experimental, muy osada, y que son figuras, digamos, icónicas, ¿no? De ese momento, ¿no? El cine cubano ha seguido a través de las distintas décadas
generando nuevos movimientos, nuevas figuras, nuevos creadores, digamos, como Fernando Pérez, que quizás uno de los realizadores más icónicos de la era actual, que hizo el año 2001, un documental muy interesante y que tuvo bastante recorrido internacional, que es Sweet Havana, ¿no? Que era una mirada entre nostálgica y también, digamos, melancólica, triste, ¿no? De alguna manera sobre la realidad cubana contemporánea, ¿no? Y allá en los últimos 15 a 20 años, que ha habido la democratización de la producción cinematográfica con las nuevas tecnologías y no sé qué, llegó a producir un movimiento joven de cine, y que llegó a tener un evento que se llamaba Muestra Joven dentro de Cuba, en donde, digamos, están nuevas generaciones con otras inquietudes, con otra relación con la historia y la realidad cubana, que no, digamos, no habían vivido esos momentos fundacionales de la revolución, no sé qué, y que tenían otras expectativas y otras experiencias de vida, que se acercaron desde su mirada generacional a la realidad cubana del momento, con las nuevas posibilidades, digamos, tecnológicas. O sea que hay una evolución del cine todos estos años, siempre con una intención de plasmar su identidad cultural, histórica, y también reflejar su presente más inmediato en una relación más o menos, digamos, conflictiva con lo instituido y con la realidad desde el punto de vista, digamos, ideológico, político de su tiempo. Estoy intentando aquí de alguna manera hacerte un panorama lo más amplio posible de lo que ha sido todo esto, hasta llegar, digamos, a una realidad que hoy creo que cualquier país, creo que los puertorriqueños también pudieran hablar de eso, ¿no? O sea, de cómo este cine nacional, o esta idea de construir un cine cubano, no puede realizarse o verse por completo sin pensar que además hemos sido un país sujeto a un proceso que ha tenido, digamos, sucesivas, incluso oleadas, o momentos, digamos, que esto se ha hecho más profundo, ¿no? De migraciones y de movimientos, de figuras, de creadores, de maneras de ver, hacia afincarse en otros lugares, y desde ahí también han seguido mirando la realidad y han seguido haciendo cine. Y hoy hay un cine cubano también transnacional, o sea, hecho fuera de la frontera geográfica del país, y con determinados, digamos, focos donde se han marcado más, ¿no? Qué sé yo, hay cine hecho por cubanos en Miami, por ejemplo, la Florida, ¿no? Que es lo que hay. O cine hecho por cubanos, lo mismo en España que en otros lugares, ¿no? Al igual que ha habido un reflujo también de creadores de otros lados que han, digamos, venido hacia Cuba, intercambiado la realidad nuestra, también hecho un tipo de cine que trata también la realidad cubana, que introduce a creadores, a realizadores, artistas cubanos, que también uno tiene que tenerlo en cuenta dentro de esto, ¿no? Porque también, digamos, películas que se han hecho en coproducción, hubo un momento muy fuerte de coproducciones, digamos, con España o algo así, en los años 90, a principios de este siglo, y todo eso también influye, ¿no? Y hay que tener en cuenta como parte de esa producción nacional. Ok. Mire, yo le tengo, ¿verdad?, un comentario para aclarar también la situación de Puerto Rico. La razón por la cual las películas cubanas no llegan a Puerto Rico, como mencioné, es política, pero debo aclarar también que lamentablemente el cine latinoamericano en general no llega, y esto se debe a la condición colonial del archipiélago puertorriqueño, donde solamente estamos expuestos a el mundo de Hollywood, que en mi opinión ahora mismo es
pura basura, porque lo único que está saliendo son películas de los llamados superhéroes, películas de Marvel y películas sin ningún tipo de sustancia. Y no es que yo sea de los que piensa que todas las producciones cinematográficas tienen que tener un mensaje moral profundo, ni un contenido intelectual, ni necesariamente, pero realmente estoy viendo que hay una oleada de contenido hasta cierto punto que embrutece, y estoy hablando del cine de Hollywood. A mí me gusta mucho el drama histórico. Tengo una película uruguaya que si no me equivoco y lo recuerdo bien, el título es La Noche de 10 años. Creo que se llama así la película, es una excelente. De 12, ¿no? De 12 ¿Cómo? años, creo que. De 12 años, creo que se llama. Debe ser algo así, pero es de unos presos políticos en Uruguay. Es una excelente producción. Hay una película española también que habla sobre, y me disculpo con la audiencia porque es que obviamente yo no necesariamente puedo recordar todo lo que he visto, pero hay una película española sobre, lo que pasa es que hubo un fenómeno en España luego de la guerra civil en los años 30, en donde hubieron muchos soldados que se escondieron por temor a las represalias del gobierno. Ellos se les conoce por un nombre específico. Entonces esa película narra, y creo que la voy a estar buscando en un momento, pero narra cómo esta persona, después de que su bando pierde la guerra civil española, se esconde en su casa, hace un cuarto escondido, y él pasa décadas escondido en su propia casa, durmiendo no en su cama con su esposa, ni teniendo mucho contacto necesariamente con su hijo. Y después, más adelante, hay un perdón, ¿verdad? Una especie sí, un perdón por parte de las autoridades para estas personas que todavía siguen escondidas, y ahí es que entonces él tiene la oportunidad de regresar a la libre comunidad, porque básicamente habla sobre una especie de encarcelamiento propio, ¿no? Un encarcelamiento en donde tú no estás encarcelado de forma oficial, pero sí tú mismo te estás escondiendo y te estás encarcelando dentro de tu propio hogar. Les debo el título, pero creo que he sembrado bastante expectativa, ¿no? Y hay una película argentina también que me gusta mucho, que se llama Un cuento chino. No sé si he tenido la oportunidad de verla. Esa película es fenomenal. Háblenos un poco, por favor, del drama histórico. Hágame recomendaciones de cine cubano. Sí, hay yendo al primer punto que hablaba, ¿no? Sobre la realidad del cine actual. Hay una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta a la hora de pensar todo esto, ¿no? Sí. Y es que el cine siempre tuvo muchas caras, ¿no? El cine es, desde su propio origen, está vinculado a la industria del entretenimiento. Uh-huh. Y eso no se puede, o sea, aunque se ha vivido, digamos, distintos momentos en donde el pensamiento y la creación ha ido en la dirección de pensar y de hacer el cine como un arte, o sea, la idea de un cine de arte, un cine de autor, un cine cuya finalidad es fundamental no sea el entretenimiento. También hay que pensar estas dos caras del cine, ¿no? El cine como entretenimiento y el cine como el cine como industria de entretenimiento y el cine como un séptimo arte, o sea, como uh-huh. creación artística, ¿no? Y en ese sentido, nuestras expectativas y nuestra valoración de los productos cinematográficos, en definitiva, de las creaciones cinematográficas, tiene que ir siempre en estas dimensiones, ¿no? No se puede obviar todo esto. Lo que sí es obvio es que este cine, entendido como entretenimiento, como un producto creado para grandes públicos, que van a pasar un rato, van a pagar su entrada de cine o van a pagar ahora su suscripción para estos canales en streaming,
han sido o están siendo moldeados para ser entretenidos, evadidos de su realidad durante un rato. Y esto es lo que de alguna manera ha terminado imponiéndose, ¿no?, dentro de lo que es el cine en sentido general. Mientras que hoy esas corrientes o esas visiones o esas intenciones que pasan por ver el cine, pensar el cine como una creación artística que dialoga, interroga las realidades, la esencia, la condición humana y se entronca con, digamos, con la ética, con la ideología, con todas estas cosas, no es hoy lo que se impone y lo que se impone. Eso es, digamos, una reflexión de tipo general que uno tiene que hacer y entender a la hora de pensar este panorama que nos encontramos hoy con el cine. Y bueno, dentro de toda esta situación, digamos, siempre el cine o muchos creadores, incluso tanto desde la industria como desde una perspectiva más artística y más autor, se han acercado a la historia, porque hay grandes producciones, blockbuster incluso, que pensadas para grandes públicos, para grandes masas, que abordan la historia desde perspectivas que siempre uno tiene que imaginar que la historia es un relato en permanente construcción, donde intervienen muchos intereses que van sucediéndose en el tiempo y que dependen también de condiciones de hacia dónde va el poder, en términos políticos, pero también en términos económicos, y además quién hace esas películas y para qué. Y entonces eso impacta sobre el drama histórico, para pensar que el cine histórico es un cine o solamente existe un cine histórico, o debe existir un cine histórico, o puede existir un cine histórico, sí, que intente, digamos, acercarse a eso que pudiéramos llamar una verdad de la historia, ya sea fáctica o una verdad emotiva o lo que sea, acerca de cómo acercarse a la historia, es, digamos, una visión ingenua, ¿no?, idealista. O sea, dentro del cine histórico hay todo tipo de cine histórico, ya, todo tipo de intereses, hay toda una producción, digamos, por poner un solo ejemplo del cine histórico, que sería el cine bélico, ¿no?, que se acerca a estos acontecimientos que han ocurrido y intenta, entre comillas, ¿no?, reflejarlos, ¿no?, y plasmarlo en él. Dentro de eso sabemos cuánto hay también de nivel de construcción propagandística dentro de ese cine histórico. Y cuando tú me hablabas ahora de determinadas películas, hay que tener en cuenta de que en Latinoamérica, o sea, la región que vivimos, ¿no?, toda esta identidad que nosotros representamos, ¿no?, ha vivido momentos muy difíciles, muy complejos en lo político y en lo social, y ese cine, cuando ha podido, desde el punto de vista, digamos, político, o sea, las condiciones que lo favorezcan, o económico, se ha acercado a esos momentos, ¿no? Ponía, por ejemplo, una película que aborda el tema de lo que fue el proceso dictatorial en Uruguay, que se vivió también en Argentina, que se vivió también en Brasil, que se vivió también en otros países de Latinoamérica, y cómo en el momento, digamos, sincrónico en que esas cosas estaban ocurriendo, el cine no pudo acercarse a ellos. Y sin embargo se ha hecho después desde una perspectiva histórica de análisis de esos procesos pasados. Hoy me hablaba de una película española y pues te estás refiriendo por supuesto al periodo del franquismo, ¿no?, y lo que fue también un proceso dictatorial en España, ¿no?, y cómo después de la llegada a la democracia de los años finales de los años 70, los años 80, ¿no?, este proceso de reconstrucción de la sociedad española ya desde una perspectiva democrática, como todo ese pasado histórico que tiene que ver con la época del franquismo empieza a ser reflejado por el cine, y ahí cabe esa película que me hablaba de este hombre escondido en España, o la película argentina, que es una película que me hiciste recordar, una película como La Noche de los Lápices o Garaje de Olimpo, o ahora una más reciente que está nominada
que ganó el premio Globo de Oro y va a estar seguramente nominada al Oscar, ¿no? Sí. Que es Argentina 1985, que está hablando de un proceso que ocurrió, bueno, en esa fecha, ya los años 80, ya con la entrada de Argentina en la democracia, como esta película está hablando del proceso que se llevó judicial contra los cabecillas de los distintos cuerpos armados en Argentina, que eran los responsables de todas estas desapariciones y muertes que ocurrieron durante el periodo de la dictadura. O sea, siempre que el cine ha podido, ¿no?, dentro de las condiciones que se lo favorezca, se ha acercado a estos procesos históricos y sacado, develado todos estos secretos que en un momento determinado la política y el poder trata de poner bajo la alfombra. Y hay dentro del cine latinoamericano, realmente es una lástima que no tengamos esos espacios, esa posibilidad de encuentro, de reconocimiento mutuo de nuestra cinematografía, para que se conozca y se vea todo ese tipo de cine. Es decir, en Cuba se hace en el mes de diciembre de todos los años un festival que se llama Festival Internacional de Cine Latinoamericano, en donde al menos los que vivimos acá tenemos la oportunidad de confrontar ese tipo de cine, ese cine que se está haciendo en nuestro ámbito de la lengua hispana o sea, el ámbito iberoamericano y en sentido general. Podemos conocer ese tipo de cine, ¿no? O sea, ustedes en su país, bueno, no, todo depende de las posibilidades que uno tenga acceso a través, digamos, de festivales y todas esas cosas, porque sabemos que hoy este tipo de cine, fuera de los busters y las grandes producciones estas para recaudar dinero que hace la industria, prácticamente para poderlo ver, para poder acceder a ellos, tiene que ser a través de los festivales, o para festivales de cine, si no existen festivales de cine en tu entorno inmediato. Tú que estás en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York existe un festival de cine latino. Sí. Ya. Y entonces, si no es por ahí, ¿no? O como conocer, digamos, las distintas vertientes de los cines nacionales, digamos, europeos, por ejemplo, que tienen también sus características y que hay un cine muy interesante que se hace no solo, digamos, en los grandes estos países como Francia, Alemania, sino también, digamos, las cinematografías de los países del este europeo, que también en un momento determinado, digamos, estos países que se formaron después de la guerra de los Balcanes, ¿no? Cuando se atomizó lo que es antigua Yugoslavia, una cinematografía muy interesante que se acercó a ese conflicto bélico y étnico y cultural y de todo tipo que ahí se dio, y ahí también películas muy interesantes de tema histórico sobre todo eso, o en el cine, digamos, ruso, que tuvo sus determinadas características durante el periodo soviético, que era un cine, digamos, de construcción de una imagen de ese país de cara a la confrontación ideológica con Estados Unidos, y cómo todo ese cine soviético, luego de la disolución de la Unión Soviética, cómo ha hecho una relectura de su pasado histórico bajo el periodo soviético y han salido a la luz realidades que no aparecían. O sea que perpetuo así. Sí. Pregúntame lo que sea. Pero es bien importante el tema del cine. Y sí, me parece bien todo lo que estás diciendo, pero aún así yo pienso que debería haber una preferencia o debería ser la prioridad. Producir cine con un contenido inteligente o profundo versus un cine que solamente busca entretener. Porque yo soy de los que piensa que, bueno, usted mismo lo mencionó, el cine es el séptimo arte. El arte, y vamos a hablar de lo que los franceses llaman el art pour l'art. ¿Cómo es el arte por el arte? El arte por el arte. Eso a mí realmente entiendo la utilidad que tiene, pero para mí el arte idealmente siempre tiene que tener algún tipo de narrativa, algún tipo de discurso o mensaje. ¿Verdad? La profundidad de este puede variar, pero de eso a yo ver una película
que sea un tipo que es una, qué sé yo, una hormiga, y es el hombre hormiga, y entonces el tipo es un héroe, y qué sé yo qué, ese tipo de cosas a mí realmente no me hacen no me hace nada. No sé qué piensa usted sobre eso nuevamente. Sí, a ver, hay una realidad. El cine es costoso. O sea, el cine cuesta, por un lado. Y por el otro lado está quienes dominan o poseen los circuitos de distribución cinematográfica, ¿ya? Y entonces, si todo eso está en manos de industrias, de empresas, donde el interés del dinero prima sobre todas las cosas, bueno, por supuesto que no podemos aspirar a que de pronto nos abran las salas para este otro tipo de cine que queremos hacer con otras pretensiones. Por tanto, el cine va a estar marcado siempre por eso, ¿no? O sea, tú puedes defender un tipo de cine distinto, pero primero, quién, cómo, con qué condiciones económicas lo hace. Y dos, incluso cuando lograras hacerlo, porque hoy sucede que este tema de las nuevas tecnologías y no sé qué, puedes hacer cine hasta con un celular, ya, y puedes hacer un cine, digamos, casero, pues, no sé qué, después qué haces con ese cine, lo puedes hacer, pero después dónde se ve, quién lo ve, porque también todo ese mecanismo está en manos del dinero. Entonces, al final, el cine está atravesado por una realidad económica y política global que no se puede obviar. O sea, podemos querer que exista ese tipo de cine, ver ese tipo de cine, pero ¿quiénes no lo van a permitir que eso ocurra, ¿no? Y entonces, al final siempre uno tiene, digamos, la aspiración, el deseo y la gana, la voluntad de hacer ese tipo de cine y luego de buscar espacios para que ese tipo de cine exista, ¿no? Por eso se crean festivales, eventos, encuentros de todo tipo, para que pueda llegar a algún público ese tipo de cine. Aunque lo otro es, digamos, una gran utopía, ¿no? Pensar que van a estar los espacios abiertos para ese otro tipo de cine, digamos, cuestionador, realista, que interroga nuestra realidad, nuestra esencia y todo eso. Y uno vive en un contexto determinado, ese tipo de cine que tú, digamos, criticas, satisface determinadas necesidades humanas que también existen, ¿no? Claro. Por un lado. Y por otra parte, también hay que pensar de que en cuanto a espectadores, en cuanto a consumidores de productos culturales, estamos siendo moldeados o llevamos décadas o siglos o siempre hemos estado siendo moldeados por aquellos que detentan el poder y tienen el dinero para que consumamos lo que ellos quieren, que nosotros consumamos, ¿no? Y por entonces, eso hago el comentario. Claro, y entonces hay que ver eso también, o sea, ese cine también existe porque hay un espectador que es interesado en ese tipo de cine porque está moldeado ya para consumir ese tipo de producto. Ya, por tanto, siempre vamos a estar tenemos otro tipo de aspiración, una guerra, digamos, perpetua por no ser consumido por esa industria que genera consumidores, entre los cuales estamos nosotros mismos, que podemos estar en contra de todo ese tipo de cine y no sé qué, pero bueno, a la vez también estamos al tanto de que los Óscares y los Globos de Oro y los premios, no sé qué cosa, que sabemos en que hay intereses, digamos, híbridos, ¿no? Hay intereses comerciales, pero también coexisten con otros tipos de intereses, digamos, más elevados, ¿no? A la hora de crear todo este panorama que tiene en cuenta también otro tipo de espectador, se tiene también en cuenta a ti como espectador, ¿no? Cuando premian una determinada película, qué sé yo, películas como El Poder del Perro, películas como Drive My Car, o Parásito, hablando de películas que han tenido una resonancia global, digamos, que han pasado por todos los tipos de circuitos, que son películas que tienen otro tipo de calidad ya en ese sentido artístico que estamos pensando, ¿no? Y de acercamiento a otro tipo de cosas, ¿no? Que no pasa solo por el lado del entretenimiento. Okay. Y esta es la realidad en que vivimos, ¿no? Y en ese sentido lo que es importante son cosas como esta, cosas como que exista un tipo como tú y un tipo como yo, que cada cual desde su entorno piensa y siente y quiere otro tipo de cosas, consume otro tipo de cine,
o analiza o indaga sobre otro tipo de cine y encuentra un espacio como este que tienes tú, que has creado un espacio como Archipiélago Histórico, en el cual estás tratando de hablar, de dialogar o de entender de otra manera más, digamos, más profunda, más analítica, contextos que son el tuyo, pero también otros contextos, ¿no? Y es una creación que tú has emprendido como otros lo hacen al crear un festival de cine o una muestra o una espacio de encuentro, digamos, también literario para caer en acto, que supongo que hablaremos también en otro momento, ¿no? Y bien importante, de forma accesible, porque yo lo menciono una y otra vez en los episodios que he producido de Archipiélago Histórico. A mí no necesariamente me interesa llegar a un público con grados universitarios o estudios avanzados. Obviamente, bienvenidos están. Pero a mí principalmente lo que me interesa es traer un contenido especializado, ¿no? Ya sea en la disciplina de la historia generalmente, pero en otros temas culturales del Caribe, para esa persona que no tiene acceso a eso, esa persona que no necesariamente tiene estudios avanzados, esa persona que es una persona trabajadora, que por X o Y razón, ¿verdad? Lo único que puede hacer ahora mismo es trabajar y llegar a su casa y estar con su familia. Eso que nosotros los puertorriqueños llamamos la persona de a pie, ¿no? La gente de a pie. Para esa gente es que este programa está siendo producido. Para mí me interesa que entonces ellos tengan la oportunidad de aprender sobre la historia y otros temas del Caribe de forma accesible y que se entienda fácilmente. Ahora bien, cuando se trata de entretenimiento, ¿no? En el cine, a mí yo tengo una preferencia por el horror. En Cuba se han producido... A mí me gusta también. Hábleme entonces del cine de horror cubano. Mira, ahorita cuando hablábamos de lo que es el cine cubano, o sea, dentro de la evolución y la manera que se ha ido manifestando el cine cubano, y esto es algo que con todas las veces he entrado en discusiones yo con otro teórico de otra gente que tiene con el tema del cine, ¿no? O sea, el cine cubano, todo este cine producido en el periodo a partir del año 1959 de Cuba, relacionado con todo el proceso llamado de la Revolución Cubana, era un tipo de cine que, entre otras cosas, todo lo que venía o tenía que ver con estos géneros cinematográficos que tienen que ver, digamos, con la industria y todas esas cosas, lo rechazó en principio, ¿no? Y se fue por una, digamos, perspectiva de un cine, digamos, más de autor, un cine más social y todo este tipo de cosas. Y eso pasa con la literatura también. Y con el cine pasó, o sea, ahí no hay un cine cubano de horror porque Cuba ha vivido en unas condiciones particulares, se ha quedado su vida en condiciones particulares, alejado de todo el mecanismo de la industria que hace que estos géneros populares, ¿no? Que forman una parte sustancial de lo que es la producción cinematográfica internacional, dentro de Cuba apenas se trabajara y se hiciera eso. O sea, quizás han sido las últimas generaciones de creadores que han intentado establecer una relación, digamos, más fluida, más de interinfluencia dentro de este contexto, digamos, de la posmodernidad y la globalización con el cine internacional, lo que han traído algunas pinceladas, digamos, de ese tipo de cine a Cuba. Hay una película cubana que tuvo cierto recorrido internacional hace unos años, que se llama Juan de los Muertos, que es una película que en clave satírica, ¿no? Aborda la temática de zombies, ¿no? Una epidemia zombie en La Habana, en la capital de Cuba, y entonces todo lo que es un escenario, digamos, apocalíptico habanero, ya con zombies, que es una película además con mucho humor, que es algo muy típico además del cine cubano, ¿no? La cosa de cuando se acercan a este tipo de cosas un poco más bizarras, más
rara dentro de lo que es la tradición, entonces se acercan desde el lado del humor, ¿no? Como por ejemplo existió en los años 60 la película como Aventura de Juan Quinquín, que es una película, digamos cada vez de todo esto del tema del cine histórico, ¿no? Que aborda la realidad de los campos cubanos desde 1959 y hace guiños, ¿no? Y utiliza de manera, digamos, paródica elementos del cine del western, por ejemplo, del cine del oeste, que es una película de los años 60. Y, por ejemplo, hay películas más recientes de esta última oleada que se acercan, por ejemplo, al cine negro, hacen guiños al cine negro, ¿no? Que también es una tradición cinematográfica bien establecida, bien fuerte, y que, sin embargo, no tiene un gran arraigo dentro de la producción cinematográfica cubana. Y con el cine del horror vivimos también estas circunstancias. O sea, hay proyectos, incluso, conozco el proyecto de hacer una película cubana de vampiros. Hay por ahí una película casera que se llama Sangre, no recuerdo, algo de sangre, que es hecha por unos muchachos de manera totalmente artesanal y independiente, que han hecho una película de esto de temas de vampiros y cosas así, ¿no? Pero son, digamos, pinceladas, ¿no? O sea, los géneros cinematográficos en Cuba no han proliferado mucho ese tipo de creación. Mire, ok, yo hablo del horror como algo de entretenimiento, pero la realidad es que el género del horror muchísimas veces guarda discursos bien potentes y bien profundos, que no son, por ejemplo, ¿verdad? El asunto de los zombies y todo esto generalmente está asociado a cosas puramente de entretenimiento. Pero yo he visto muchísimas producciones de horror que tocan diferentes temáticas y problemas sociales y los abordan de una forma diferente. Me viene a la mente el país de Holanda. Holanda tiene unas producciones de cine de horror increíbles. Me viene a la mente Moloch, Moloch, una película bien interesante. ¿Usted la ha visto, Creo que no la he visto completa, pero en algún momento sí vi algo de la película. Sí, pero... No, o sea, el cine de horror contemporáneo, esa es una de las razones fundamentales por las que de alguna manera te decía que yo sigo el cine de horror, ¿no? La función hoy, porque hoy el cine de horror, que en un momento determinado era, digamos, un cine de monstruos y que, digamos, por ejemplo, de la Guerra Fría, jugó un rol muy particular. Hoy es una construcción narrativa más, una vía narrativa más de acercarse a realidades contemporáneas. Hay muchísimo cine de horror y literatura de horror. Por ejemplo, la literatura que está haciendo, digamos, Mariana Enrique en Argentina, ¿no? Que está dialogando con momentos históricos y procesos históricos vividos en su país. Y te decía, o sea, eso llega a punto, por ejemplo, que yo hice hace unos años una antología que se llama Isla en Rojo, que fue un intento justamente de indagar en qué se estaba haciendo dentro del ámbito de la literatura con la figura del vampiro, que estaba muy de moda, pues sigue estando, pero bueno, en aquel momento todavía más, estamos hablando de hace 6, 7 años atrás, ¿no? Y entonces en esta antología que se llama Isla en Rojo, yo recopilé cuentos, o sea, narraciones breves del nuevo siglo, en los cuales aparecía la figura del vampiro. Y lo interesante era, lo que ha resultado interesante de esta recopilación y la manera en que los lectores me hablan de esta antología, es como, aunque está la figura del vampiro, se sigue sintiendo, se sigue viendo que es, por un lado, literatura cubana, de que hay particularidades en nuestra vida, en nuestra historia, que aparecen ahí, y cómo es esta figura del vampiro, que tiene un origen, digamos, europeo, este europeo, esta figura del vampiro que tiene dentro de la industria, dentro de la tradición literaria y cinematográfica, tiene rasgos determinados. Sin embargo, se asume de una manera muy particular
desde desde los escritores cubanos, que además, como te decía, por razones políticas, ideológicas, económicas, sociales, de todo tipo, que no nos vamos a meter en eso, han vivido, digamos, fuera de estos mecanismos del mercado de la industria editorial. Y como hay, por ejemplo, tú que te gusta la ficción histórica, había había un cuento dentro de esa antología que es la figura de un vampiro en el siglo XIX cubano en el momento de la guerra de independencia, ¿no? Pues, la época que nosotros llamamos de los vampises, ¿no? Los vampises eran, como se le llamaba a los independentistas cubanos del siglo XIX, en esa época de esta guerra independentista, una historia de vampiros, por ejemplo. Interesante. Y así habían, sí, y así hay dentro de esta antología. ¿Cómo se llama ese cuento? Ese cuento se llama... Seguro. Porque me llama mucho la atención eso. Y mira, en lo que lo busca, le menciona, a mí el tema de los vampiros nunca me ha llamado mucho la atención, pero hay una película de vampiros que se llama Only Lovers Left Alive. Esa película está fenomenal. Esa es la de Jim Jarmusch, la película de Jim Jarmusch. Sí. Esa se llama Café con Sangre, se llama. El cuento, ¿no? Dice Café con Sangre, porque la historia ocurre dentro de una plantación de café en el oriente de Cuba, ¿no? Wow. Aunque bueno, ahí en el oriente de Cuba, con determinadas condiciones históricas, ¿no? Después de la revolución haitiana hubo una emigración francesa y bueno, los productores de café ahí se asentaron ahí en esa zona del oriente de Cuba y bueno, el protagonista es un francés, uno de los vampiros francés. De esto que tiene ahí una plantación ahí en esa zona de Cuba, ¿no? Y te decía, sí, desde cualquier... Eso es lo interesante y la razón por la cual no puede, digamos, rechazar este tipo de género. Claro, para nada. Y verlos, digamos, como algo solamente vinculado al entretenimiento, justamente por eso, porque no importa, o sea, cuál tradición, digamos, narrativa tú te escribas, ¿no? Siempre que tú puedas dentro de ella asimilar y construir relatos que en definitiva se están acercando a la historia, a realidades sociales, a realidades psicológicas del ser humano, sociológicas, etcétera. Y te decía, eso está pasando con el género del horror a nivel incluso universal, ¿no? En que este género está hablando de preocupaciones que tiene el ser humano con su propio contexto actual, ¿no? Y a dónde estamos llegando, como sociedad hemos llegado y a dónde podemos llegar, ¿no? Catástrofes de todo tipo, ¿no? Pero, mire, eso que usted menciona sobre Cuba, ¿no? Que en Cuba no necesariamente se produce mucho cine de horror. Yo no creo que eso necesariamente sea un fenómeno cubano. Yo pienso que eso es algo latinoamericano en general, porque siempre que veo, yo por ejemplo, esta es mi observación, siempre que he visto cine de horror, generalmente es anglosajón, es estadounidense, es británico, es europeo, y sí hay cierta participación latinoamericana, como usted menciona, los argentinos han hecho una serie de películas sobre horror, yo he visto unas cuantas, ahora mismo se me escapa el nombre de una, pero es una película fenomenal también, se las debo. Pero lo que quiero decir es que en Latinoamérica generalmente es un género, ¿no? Del cine al que no nos interesa o no sé cuál es su lectura sobre eso, porque no es solamente para mi lectura sobre eso es que la tradición de cine latinoamericana, dentro de ella la cubana, por eso te hablaba con las particularidades de Cuba, pero también tienen que ver con contexto latinoamericano. O sea, la noción o la idea de hacer un cine nacional y de hacer un cine vinculado, cuya intencionalidad sea abordar las realidades particulares, sociales, económicas, políticas, que además han sido tremendamente conflictivas, ha pasado también por el lado de rechazar aquellas vertientes que llegan del lado del cine que tienen que ver con una tradición propiamente industrial, económica, anglosajona y no sé qué. O sea, hemos hecho
un cine propio en base también a despegarse o marcar distancia respecto a esas tradiciones, ¿no? Creo que justamente digamos, es el momento de la globalización, es un momento, digamos, de más interinfluencia, ¿no? Y de más apertura, ¿no? Hacia entendernos como, en definitiva, como un solo grupo humano, de alguna manera desperdigado del planeta, y esta posibilidad que han dado las comunicaciones hoy de interactuar, comunicar entre nosotros, que de alguna manera ha propiciado que busquemos puntos comunes para entender nuestras realidades particulares, y la manera de hacerlo a través de relatos que de alguna manera están instituidos y son universales. Y eso es lo que son los ejemplos populares, o sea, son construcciones narrativas que tienen determinadas reglas, determinadas fórmulas, determinados personajes, determinadas características que hoy nos permiten comunicarnos ya y trasplasmar nuestra realidad. Eso pasa, por ejemplo, también, digamos, con la policial, la de crímenes de género negro, ¿no? ¿Entiendes? Que independientemente de su origen, dicen los franceses que es francés, dicen los anglosajones que es anglosajón, ¿no? Y se inventaron los ingleses o los norteamericanos, no sé qué cosa. Pero hoy se hace una producción de literatura de género negro en todos los países, se ha expandido hacia todos los países, porque la realidad del crimen, la realidad del delito, ya sea igual o delito de Estado o de la manera que sea, es una realidad que compartimos todos, ¿no? Y hay ciertas fórmulas narrativas, cierta manera de construir dramatúrgicamente los relatos que nos permiten que hoy yo pueda hacerte una novela policial, como por ejemplo la que hace Leonardo Padura, que lo menciono porque es el autor cubano más conocido en ese sentido, en cual la realidad cubana se presenta a través de un personaje de tipo, digamos, detectivesco, y una historia y una restitución que tiene que ver con la investigación del crimen, que es un relato, es un tipo de relato que es atractivo y que ya tiene ya un tipo de lector, un tipo de consumidor, digamos, expandido por todo el planeta, ¿no? Y entonces, desde ahí, yo te puedo presentar una realidad usando este artificio, digamos, narrativo, que es lo que en definitiva son los géneros. Es una construcción, un tipo de relato, que tiene determinadas reglas, digamos, tipo dramatúrgico, tipo de personaje, determinadas fórmulas, que son ya reconocibles por amplia masa, y entonces eso permite que podamos ahí meter nuestra realidad y comunicarnos y entender. Mira, hay una película con Viggo Mortensen, se llama Far From Men, Lejos de los Hombres. Es una película que se desarrolla en Algeria en la década de los 50. Una película excelente para las personas que, como yo, les guste el género de la ¿verdad? Historia y el drama histórico. Usted es escritor. Sí. ¿Cuáles son los libros que ha publicado para las personas que estén interesadas en saber más sobre su trabajo? Bueno, te decía, tengo publicado, hay una, y voy a empezar por esta, por los temas estos que hemos estado hablando. Yo tengo un libro que se llama Trilogía del Abecedario, un libro que escribí en 2006, que salió en Cuba la primera edición en el año 2011, y que ahora fue reeditado. El libro en su título original era Historias del Abecedario, ahora fue reeditado como Trilogía del Abecedario. Ahora te diré por qué Trilogía del Abecedario, que fue reeditado por una editorial que tiene unos cubanos afincados en Panamá, se llama Macpherson Editorial. Lo pueden buscar, Trilogía del Abecedario, Rafael Grillo, a través de internet. Seguramente hay un link ahí en Amazon para si quieren adquirir el libro, que justamente te voy a hablar de él ahora mismo porque son 3 historias, por eso es trilogía, son 3 historias que ocurren en La Habana, y cada uno de los relatos es un relato de género. El primero es un relato de temática policial, el segundo es un relato de temática romántica, sabes que el género, la novela romántica es un género muy, muy leído, obviamente, y el tercero es un relato de vampiros, o sea, de horror, ¿ya? Oh, wow. De ese
sí, con una vertiente, digamos, de tipo más bien paródica, de relectura de las tradiciones de estos géneros y sus personajes fundamentales, pero afincados en la realidad cubana contemporánea. Y entonces es justamente esto mismo que estamos hablando, cómo uno se apropia de determinado género popular y de sus rasgos arquetípicos y lo utiliza esto para hablar de tu realidad particular. Y este es un libro, te decía, son 3 historias, en donde además lo que los une es un artificio narrativo que es, por eso es del abecedario, porque es como una suerte de rompecabezas en donde la historia está picada según las letras del abecedario, y cada letra nos da una pista o un elemento de la historia, y como lector tienes que de alguna manera que reconstruir esa historia. Una historia que te decía tiene estas características. Ese libro se llama Trilogía del abecedario, y es un libro que está disponible, accesible en Amazon. Por eso lo menciono en primer lugar. Te decía, hace un par de años, en 2020, publiqué un libro de cuentos mío, escrito a lo largo de 5 años, que se llama Revolicuentos.com, que además de ser historias que abordan realidades de la Cuba de hoy, también desde su propio título, estos Revolicuentos.com está jugando con todo este escenario, digamos, que vivimos hoy de internet y todo eso, y parte también de un artificio que es la supuesta existencia de un sitio web en donde uno pueda intercambiar relatos para hacer antologías. Mira qué cosa, esos revueltos, cuentos revueltos ahí, y entonces bajo ese artificio se unen ahí los cuentos. Y este igual, si lo buscan en Amazon, revolicuentos.com, Rafael Grillo, van a encontrar dónde adquirirlo. Y te voy a hablar de uno último, también reciente, que está disponible a través de online, que se llama Regreso a la Isla del Negro, que es una antología, te decía, de cuentos cubanos de temática criminal. Regreso a la Isla del Negro, es una compilación que hice el año pasado con una editorial en España que se llama Ediciones Hurón Azul, que fue quien hizo la publicación del libro como tal, y ahí están las principales leyes a los que les interesa el género policial, esta temática criminal. Se puede ver realmente los autores más importantes y cómo hoy este género aborda y se acerca a esta problemática dentro de Cuba, ¿ya? Y también me parece que puede ser también algo muy interesante. Quería hablarte de estos 3, independientemente de otras cosas que he escrito y publicado, pero como estos son, ahora están disponibles en internet, me parece que son, te los quería mencionar. No, definitivamente. Sí, no, y son temas muy interesantes. Definitivamente el interés, por lo menos de mi parte, está. Mire. Yo siempre te decía, a mí me gustan los géneros, este tipo de géneros, ¿no? Y la posibilidad de acercarme a través de ellos por quizás lo mismo que tú estás haciendo tu archipiélago histórico, porque a mí me interesa encontrar un mecanismo de comunicación para llegar a un tipo de público que sea lo más amplio posible. Y la mejor manera entonces son estos géneros que tienen, ya te decía, un arraigo, digamos, popular. Y cualquier cosa se puede, cualquier temática lo más profunda posible se puede abordar a través de estos géneros. Y por eso es mi defensa de estos géneros. A mí me gusta mucho el cuento. El cuento, y yo diría que mi género literario es la novela gráfica. Me encanta la novela gráfica, y en segundo lugar vendría el cuento, y en tercero la novela. La novela. Pero a mí me encantan los cuentos. Le puedo hablar, por ejemplo, de 2 libros de cuentos puertorriqueños que pienso que toda persona, no solamente puertorriqueños, deberían leer. Hay uno que se llama Mundo Cruel, de Luis Negrón. Es un libro fenomenal, muy sarcástico, y quiero ampliar eso más adelante. Hay otro libro, Cielos Negros, de David Caleb,
un libro de cuentos también bien sarcástico y bien cómico, pero que guarda unas realidades bastante serias y profundas. Y también hay un cuentista que ahora mismo está arrasando en Puerto Rico, y él no necesariamente está incrustado dentro de ninguna tradición académica, por así decirlo, y es Alexis Zárraga, mejor conocido como Macetaminofen. El tipo es un personaje, es bien cómico, y yo pienso que estas personas, estos tres autores que estoy mencionando de Puerto Rico, que son cuentistas, uno pensaría hasta cierto punto que son parte de una nueva oleada de literatura en Puerto Rico, pero yo no lo creo así. Yo, por ejemplo, en la década de los 30, si no me equivoco, se publicó el libro Cuentos para fomentar el turismo, que es un libro bien sarcástico y bien cómico, y yo creo que estos libros de ahora realmente lo que están haciendo de alguna manera es seguir algo que ya existía. Pero ¿por qué hago el comentario? Porque la comedia, y como usted menciona que los cubanos también son así, de que en cuanto al horror, por ejemplo, que la abordan con cierto sarcasmo, con cierto de forma cómica. Hábleme entonces de la cuentística cubana reciente, ¿no? De ahora, que a mí me interesa conocer ese tema. Bueno, antes de hablar de la cuentística cubana, quería, mencionarte a una persona que conocemos en común, que es Luis López Nieves, que creo que estuviste ya invitado a tu programa, y que quisiera, cuando tenga un chance, poder oír ese diálogo con López Nieves, con una persona que yo quiero y admiro. López Nieves también tiene una faceta, además de sus novelas que son de tema histórico, como Corazón de Botero o El Silencio de Galileo, también ha abordado la temática histórica del cuento, ¿no? Y tiene este libro de la verdadera historia de Ponce León, que a mí, cuando lo descubrí, me resultó muy útil, muy interesante para entrar en la historia de Puerto Rico, ¿no? La historia colonial de Puerto Rico, ¿no? Oseba, por ejemplo, que es un libro que se dio a conocer en Cuba, justo por esta relación que yo tenía con López Nieves, y bueno, facilité el hecho de la publicación en Cuba de Seba, ¿no? Que me parece también un relato muy interesante. Y te decía, completando un poco este tema de un poco orientar a los lectores, que existe también este libro, Los Nuevos Caníbales, Antología del Microcuento del Caribe Hispano, que fue una editorial afincada allá en Puerto Rico, Isla Negra, la editorial de Carlos Roberto, que hizo este proyecto que a mí me parece muy interesante, y aquí voy a caer ya. Yo tengo una copia de ese libro. Bueno, pues este libro fue un proyecto a 3 manos, bueno, a 6, ¿no? A 3 autores, no 3 editores, en el cual un editor de República Dominicana, uno de Puerto Rico, y yo por Cuba, ¿no? Puerto Rico, Emilio del Carril. Hicimos esta antología entre los 3, donde abordamos la narrativa ultra breve, ¿no? La ficción, minificción, minicuento, bueno, sabes que esto tiene muchos nombres. Y fue una recopilación de lo que se estaba haciendo en nuestros respectivos países dentro de esa temática, ¿ya? Me parece que es un libro también, no sé si estará disponible todavía ya en Puerto Rico a través de internet o en librería pero que es una puerta de entrada a la ficción breve en particular, que en Cuba ha tenido mucho auge en los últimos años, sobre todo a partir de la creación en el año 2001 de lo que vendría a ser como una escuela de escritura creativa, ¿no? Que se llama Centro Nelio Jorge Cardoso, que es un centro de formación de jóvenes escritores, que ya lleva ya más de 20 años ya funcionando como una escuela para la formación de escritores, y esta escuela ha contribuido mucho a lo que es el desarrollo del minicuento, ¿no? Y por eso, en un momento determinado, asumí este trabajo, ¿no? De hacer esta antología, porque hay un corpus interesante, ¿no? De literatura breve, ¿no? De cuento breve en Cuba. Y para los lectores de hoy, que siempre no tienen tiempo, están apresurados, no sé qué, creo que el minicuento es una manera nada despreciable de acercarse a la literatura. Se pueden escribir historias fabulosas y además es un reto,
yo soy un escritor muy olipiano, no sé si sabes de lo que estoy hablando. No. Un tipo, es una escuela francesa de los años 60, que tenía un grupo de escritores que tenía un interés por una literatura, digamos, de tipo experimental, en donde ellos usaban determinadas reglas restrictivas para abordar una historia. Bueno, pues mi cuento es un cuento olipiano por naturaleza. Tú tienes siempre que ceñirte a, qué sé yo, una regla, son 500 palabras, 1000 palabras, 750, la que diga quien me está haciendo la recopilación, la convocatoria, 20 líneas, 30 líneas, no sé. Y tú tienes que intentar contar una historia en ese tiempo, lo cual, en ese espacio, lo cual es un reto para el creador y para el lector también, que a la hora de leer tiene que tratar de captar todo lo dura de lo que se está contando ahí, que también es y dotar de contexto y de significación propia de esa historia. Al respecto quería decir que estamos hablando de cuento cubano y de mini cuento, que lo pueden buscar en internet, una página que se llama On Cuba, que fue algo que se hizo ahora en el mes de diciembre, pues se publicaron ahí 5 cuentos de Navidad de 5 autores cubanos. Uno de ellos soy yo. Nunca había escrito yo un cuento de Navidad y como una suerte de reto asumí el hecho de hacer un cuento de Navidad y escribí un cuento de Navidad que además es el anticuento de Navidad. Por regla general, el cuento de Navidad que debe captar esta esencia, digamos, festiva de ese momento. Y sin embargo, mi cuento de Navidad es un cuento negro, o sea, un cuento de crimen, la historia de una muerte que se produce en la Navidad y que además, yendo a lo que hablábamos, ¿no? De cómo uno desde los géneros puede asumir realidades nacionales. Este cuento de Navidad además trataba un tema que es muy, digamos, sensible para el cubano hoy, que es el tema de la emigración, ¿no? Y de la emigración esta que se produce por vías irregulares, que siempre está asociada a tragedias humanas. Y entonces te decía, eso lo pueden buscar también, un medio que se llama Cuba. Se publicó estos 5 cuentos de 5 autores distintos que trataron la Navidad desde una perspectiva muy particular del cubano de hoy, ¿no? Y de cómo vive sus circunstancias. Y entonces te decía, y por aquí quiero entrar al tema del cuento cubano. El cuento en Cuba vive hoy un momento de, quizás hay una realidad alrededor del cuento. Si nos guiamos por la realidad del mercado editorial, como ahorita hablábamos del cine y de lo que predomina dentro del cine, no sé qué, el mercado editorial hoy está dominado fundamentalmente por la novela. La novela como género es lo más publicado, lo más vendido. Las grandes editoriales casi no se arriesgan, no quieren publicar cuentos, a no ser que sean de autores ya muy reputados. Y dentro de ese escenario han sido, digamos, las antologías excelentes posibilidades de recopilación y de reunión de la producción, digamos, narrativa, o puede ser también la poética, también otro género sepultado por la modernidad, ¿no? Ha sido un espacio para reunir y presentar lo que es la creación y la diversidad de la creación narrativa de un entorno determinado. Por ejemplo, yo te decía que yo he hecho varias antologías que perseguían justamente esa finalidad. O sea, la finalidad de vislumbrar o de mirar el panorama de la narrativa cubana actual y para poder comprimirla, llevarla a un espacio que pudiera tener además público lo más amplio posible, he usado este mecanismo de la antología y produje primero una trilogía de antología que yo le llamé la trilogía de las islas, que fueron unos libros que se titularon Isla en Negro, Isla en Rojo e Isla en Rosa, donde en cada uno de ellos además abordaba un género particular. En negro, la temática criminal, Isla en Rosa, la temática romántica, o sea, historias de amor, que son siempre, o sea, este es otro género universal y otra vertiente temática universal a través
en la cual se puede contar todo tipo de historia, y el género del horror y la figura del vampiro. Dice esto, y incluso, por ejemplo, dos de esos libros, El del Negro y El Rojo, además, el año tuve la linda noticia, ¿no?, de que hace un par de años fueran reeditados en México. O sea, hay una edición mexicana de El Negro y El Rojo que permitió entonces que el cuento cubano traspasara la frontera del lector nacional para también al lector internacional. Y te decía, desde ese ángulo, las antologías han sido una excelente manera en la cual nuestras literaturas nacionales han encontrado espacio fuera del país, ¿no? Cuando yo hacer una recopilación Buenos Aires Noir y la cuento policiales hechos en Argentina o México Noir o Isla Negro, ya estás recopilando lo que está pasando en un género dentro de un país y estás creando un tipo de producto cultural, tipo libro, que puede llamar la atención o despertar la curiosidad de un lector internacional. Eso ha hecho, por ejemplo, que te decía ahora mismo, este regreso del Negro llamara la atención de una editorial española que fue quien me produjo ese libro, o sea, quien me publicó ese libro, ¿no? Y por eso yo utilizaba este mecanismo de las antologías para dar a conocer, por un lado, esta diversidad de fórmulas narrativas de género y también de temática que tiene hoy la narrativa cubana, ¿ya? Porque la narrativa cubana, si tiene una característica hoy, es la diversidad temática, estilística, de abordaje de distintos géneros, o sea, de apertura a estos géneros que de alguna manera son los que se imponen a nivel universal, la narrativa de texto histórico, que también es bien fuerte, también es panorama internacional. Y entonces te decía, hay una diversidad que es temática, que es estilística, que aborda, digamos, todas las problemáticas que hoy interesan. Por poner otro ejemplo, digamos, en Cuba se han hecho muchas antologías en los últimos años que abordan, por ejemplo, temática de género, digamos, temática de la violencia de género, o este tipo de antologías que lo que intentan es darle voz a, digamos, a la mujer o a determinados grupos, ya sea sociales, étnicos, etcétera, que han sido preteridos o dejados a un lado en otros momentos. Bueno, todo ese tipo de cosas están en la literatura que se hace hoy en Cuba. Diversidad también generacional, que coexisten distintas generaciones literarias, y si en otro momento, digamos, la academia o determinadas estructuras o instituciones iban validando y colocando determinados tipos de literatura en el espacio literario, hoy, justamente por esta diversidad y posibilidades que hay, o sea, hay desde los más jóvenes tienen acceso a la posibilidad de publicación hasta las personas que ya tienen ya otro tipo de validación crítica, institucional, etcétera. Y toda esa diversidad de alguna manera es accesible a lo que se produce. Ok, mire, yo de momento le puedo decir que yo personalmente he escrito varios poemas y varios microcuentos y cuentos, y he estado trabajando también en 2 novelas. La escritura es bien interesante, es un reto sumamente grande. Escribir es algo que no es escribir lo que se te venga a la mente, tiene que haber algo detrás de todo eso, y entran también consideraciones de estilo, cómo lo cuentas, si quieres ser cómico, cuándo quieres ser más serio, cuándo quieres ser más dramático, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que yo personalmente sé y entiendo muchas de las cosas que está mencionando, porque precisamente he escrito varias cosas. Vamos a ver qué sucede en un futuro, a lo mejor publico, a lo mejor no, quién sabe. Pero Ahora sí. Pero mire, para ir culminando este episodio, ¿verdad? Y para que exponga a la audiencia de Archipiélago Histórico a un contenido cultural cubano, le voy a pedir por favor que me dé 2 listas breves de recomendaciones. Una de cine cubano y otra de literatura cubana. Naturalmente incluyendo su obra.
No, dejemos la mía a un lado, ya la mencioné ahí en un momento determinado. A ver, si vamos por el cine, y vamos a empezar, digamos, por el cine cubano que se hizo a partir de los años 60, ¿no? Había mencionado hace un rato películas como Memoria de su desarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, Lucía, de Humberto Solás, de cierta manera, una película que hizo Sara Gómez, que es una realizadora cubana, es la primera mujer que, digamos, de importancia por esta historia del cine cubano. De esa época de los 60 tenemos otro realizador también como Julio García Espinosa y Aventura de Joaquín, que te la mencionaba, que era esta historia que se acercaba a un guiño al género del oeste. Pero también hay otras películas ya en los años 70, películas como La Última Cena, del propio Tomás Gutiérrez Alea. Hay una película como Cecilia, de Humberto Solás, que es del principio de los años 80, que es basada en una de las más importantes novelas, o la novela más importante del siglo XIX cubano, que es Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde. La película se llama Cecilia. El propio Humberto Solás tiene de los años 80, tiene una película que se llama Un hombre de éxito, que es un recorrido histórico por todos los años del periodo de la República, alrededor de la figura de la revista, ¿no? Del oportunista, de que quiere mantenerse a flote en todo momento. Hay una hermosísima película musical cubana que se llama La Bella de la Alhambra, que es el mundo del teatro musical. ¿Cómo La se Bella llama? del Alhambra. Ajá. La Bella del Alhambra. El Alhambra era un teatro que existió en Cuba en otra época. Okay. La Bella del Alhambra. Estoy tratando también de abordar la diversidad ahí también de género, ¿no? Dentro de todo esto. En el documental, te decía, hay un documental que se llama Sweet Havana, que aborda la realidad cubana con una mirada muy sensible y además muy interesante también desde el punto de vista, digamos, ya como creación cinematográfica. Hay una película que se llama Clandestino, que vendría a ser como La Noche de 12 años o La Noche de los Taxis, ese tipo de película que has hablado tú, ¿no? Uh-huh. Que aborda la realidad de la lucha esta clandestina en la época ante la revolución, donde estaba el dictador Batista. Películas hacia acá más recientes, bueno, también está Jugando de los Muertos, que introduce el tema del cine de horror, ¿no? Desde una perspectiva muy jocosa, de la comedia, muy cubana. Está Fresa y Chocolate, mencioné Fresa y Chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea, que trabaja el tema de las identidades sexuales y el problema, ¿no? Como la manera conflictiva en que esto se vivió en un determinado contexto cubano. Le conseguí... Disculpe, mire, le conseguí el título de la película española sobre el español que se escondió después de la Guerra Civil. Se llama La Trinchera Infinita. Esa película. Sí, La Trinchera Infinita. Sí. Oh, una excelente película. La Trinchera Infinita. Sí, eso era todo lo que quería agregar. Entonces, bueno, estas películas que te he dicho, más o menos, hay un cine hecho por personas muy jóvenes, que se acercan con una mirada muy crítica, muy cuestionadora también de lo que se ha vivido en Cuba en todos los últimos años y que también pudiera ser interesante, pero bueno, más o menos te he mencionado películas que son, digamos, referentes, ¿no? Ya de lo que es el cine cubano. En cuanto a la literatura cubana, si vamos, digamos, a los autores cubanos, así, digamos, del siglo XX, dentro de la narrativa, digamos, hay un personaje que es escritor, que es un personaje
muy trascendental, que es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, que tiene novelas como El siglo de las luces, como Los pasos perdidos. La primera en particular, El siglo de las luces, que también tiene una versión cinematográfica hecha por Humberto Solá. Es una película crucial, una novela crucial para entender un poco lo que fueron incluso todos estos procesos de independencia en América Latina, porque aborda desde la revolución en Haití hasta la influencia de la revolución francesa en el entorno cubano y latinoamericano, en sentido general, El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Hay una novela que es un gran alumbramiento, digamos, desde el punto de vista estilístico, que es Paradiso, de José Lezama Lima. Hay un dramaturgo y poeta que se llama Virgilio Piñera, cuya obra también es muy interesante. Es dentro de la poesía cubana, también hay grandes referentes. Pero bueno, estamos hablando fundamentalmente de la narrativa. Hay un escritor muy controvertido, pero con una obra que es inevitable, que es Guillermo Cabrera Infante, el autor de Tres tristes tigres, dentro de la novelística, de épocas para acá, o sea, más recientes. Bueno, está el caso de Leonardo Padura, ¿no? Que hizo una suerte de giro dentro de la novelística cubana de temática policial, ¿no? Al hacer un tipo de novela negra, con una mirada, digamos, de crítica social. Está un autor como Pedro Juan Gutiérrez, que en los años 90 quizás fue el que abordó de una manera, digamos, más descarnada la realidad del momento, acercándose a aquello que en el ámbito anglosajón se le llama realismo sucio. ¿Ya? Y existen varias generaciones para acá de autores, digamos, ya más jóvenes, que empezaron a producir a partir de los años 2000, Abel Echevarría, Enrique Laje, o sea, estoy diciendo nombres de autores que quizás no poseen el mismo grado de reconocimiento, de distinción dentro del mercado editorial, pero que también son interesantes. En Cuba también, dentro de la prosa, hay un movimiento fuerte en los últimos años de lo que es la crónica, o sea, de lo que se llama periodismo narrativo, crónica, o sea, de la no ficción, que también puede ser interesante, ¿no? Te decía, más que nada, lo importante es que los lectores o los espectadores salgamos de nuestra zona de confort de ese tipo de productos ya enlatados, de esas listas que nos dan las grandes editoriales, los grandes comerciales, y salgamos de esa zona de confort, seamos atrevidos, seamos inteligentes y desprejuiciados, y querramos acercarnos a ese otro tipo de producción, de creación, vamos a decir producción de creación literaria, cinematográfica, lo que sea, que está de todas maneras hablando de nuestra realidad, de historia, de nuestras sociedades. Y creo que eso es lo interesante y para lo que sirven, en definitiva, charlas como esta que estamos teniendo, ¿no? Para hablar de nombres, pero sobre todo para romper comodidades, ¿no? que tenemos ahí establecidas de que siempre vamos por la lista que nos da en definitiva un espacio que está promoviendo lo que vende. Y entonces eso pasa también más que nada por despertar o tener despierta esa curiosidad y ese apetito, ¿no? Por conocer otra cosa distinta. Okay. Pues ahí lo tienen entonces. Tienen unas recomendaciones de películas cubanas y de producción literaria cubana para las personas interesadas. Y hay un llamamiento también a salir de la casilla, ¿no? A salir de lo que conocemos y exponernos a cosas nuevas y diferentes a lo que no estamos acostumbrados a consumir. Les voy a hacer una última recomendación. Busquen estas antologías que yo he mencionado, búsquenlas online.
Sí. Que hay posibilidades, te decía, estas antologías que están editadas en México, que probablemente también la puedan adquirir a través de las redes, que está editada en España, que les hablé, Islas Negro, Cerro Rojo, Regreso a Islas Negro, esta antología de microcuentos, que a lo mejor se puede encontrar por allá por Puerto Rico. Me parece que este tipo de libros son una puerta de entrada que te presenta nombres, te presenta estilos, te presenta maneras y te sirve para irte ubicando. De entrada te decía, yo tengo una costumbre cuando hago este tipo de libros de siempre hacer un prólogo, o sea, una introducción lo más intuitiva posible para que el lector vaya más allá de leerse el cuento, sino también quiera tener un poco de información de contexto y eso te resulta una entrada a ese panorama que puede ser muy útil para este tipo de lector, este tipo de espectador que queremos crear, que a ti te interesa crear a través de un espacio como el que estás llevando Archipiélago Histórico. Mire, su página es isliada.org, ¿correcto? ORG, sí. Isliada.org. Pues nada, mire, seguiremos en contacto y ya sabes, yo le mencioné que yo tengo cuentas pendientes en Cuba, así que a mí me gustaría naturalmente reunirnos cuando visite a Cuba. Yo tengo familia allá por parte de mi abuelo paterno, los González Arango, todavía quedan en La Habana. Así que me interesa mucho continuar el diálogo y visitar también a Cuba. Eso está en mis planes. No voy a decir futuro porque eso denota como que lejano. A mí me gustaría hacerlo lo más pronto posible, pero vamos. Ya bien, bueno, nos encontraremos por acá y ya tendrás esa posibilidad de ver a mano de sacar tus propias conclusiones sobre esa realidad que vivimos y sobre la cultura que aquí existe. Y fumarme un Fonseca también. También. Un Habano Fonseca. Tú lo compras y yo me lo fumo contigo. Claro que sí. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por la disposición. Desde el principio me dijo que sí, eso yo lo aprecio mucho. Gracias a ti por el espacio y por esa idea y esas nobles y lindas intenciones que tienes con Archipiélago Histórico. Excelente, muchísimas gracias. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio de Archipiélago Histórico. Antes de culminar el episodio me gustaría anunciarles que Archipiélago Histórico tiene presencia en YouTube. Sí, para las personas que no están familiarizadas con las plataformas de podcast o que no tienen acceso o simplemente no tienen interés en ese tipo de formato o de plataforma, también estarán los episodios disponibles en YouTube. Así que riega la voz y ayúdame a crecer el canal. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.